Amigas, amigos, saludos cordiales, buenas noches, bienvenida a este tiempo de radio y también de televisión, desde Antena Huelva Radio, desde Canal Luz Televisión y también para nuestras redes sociales que todas emiten al unísono. Debate en antena, metidos ya en la vorágine del mes de junio, ya queda muy poquito para tomar las vacaciones y volver ya en el mes de septiembre. Muchos temas que vamos a debatir en el día de hoy, los indultos que están de candente actualidad. Hay un reto de los golpistas catalanes a Pedro Sánchez diciendo que no van a dar las gracias al Partido Socialista cuando les den el indulto porque es una obligación, según los golpistas catalanes, recibir el indulto. Hablaremos de eso. La lucha, la batalla por las primarias en el Partido Socialista de Andalucía entre Espada y Susana Díaz. ¿Quién va a ganar? El día 13 de junio, el día de San Antonio, es la votación final. Son en torno a 46.000 militantes del Partido Socialista que votarán bien a Susana Díaz, bien a Juan Espada, porque el señor Hierro prácticamente no tiene opciones de ganar. Y gane quien gane, siempre va a quedar ahí una herida abierta. Hablaremos también de buenas noticias. Tenemos buenas noticias porque el paro baja en Andalucía y también Andalucía, por primera vez en la historia, supera a la comunidad de los golpistas catalanes, supera a Cataluña en cuanto a número de autónomos. Eso es una muy buena noticia. Y más cosas que vamos a poner sobre la mesa, aparte de los temas que tenemos preparados, lo que los tertulianos quieran decir en cualquier momento determinado, que pueden hacerlo. Vamos a saludar a Carmelo Romero porque tenemos que felicitarle. Carmelo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bandera azul, si no me equivoco, para Mazagón. Eso es una muy buena noticia. Es una buena noticia. Yo acabo de venir en este momento, hace una hora, precisamente de recoger la bandera azul de Mijas, en Málaga, donde el vicepresidente de la Junta ha entregado todas las banderas azules y para mí ha sido un gran honor y una gran satisfacción recoger la bandera azul para Mazagón, en la playa de las Dunas, con lo cual en Mazagón ya tenemos 3 banderas azules. Qué bien. La del puerto deportivo, que hay allí en Mazagón, la de la playa de las Dunas y también la de la playa del Parador, que pertenece o está administrando el Ayuntamiento de Moguer. Bien, pues enhorabuena. Tengo también una noticia que, por lo que afecta a tu localidad, Palos de la Frontera, 12.000 mujeres marroquíes que tienen que volver una vez que termine la campaña y que al parecer tienen problemas para cruzar la frontera, ¿no? Exactamente. Ya, si nos puede ilustrar un poco. El gobierno de Marruecos, fruto del chantaje permanente que nos tiene hecho a los españoles, pues una de las cosas que está haciendo en ese chantaje es que estas mujeres marroquíes que vinieron, 12.000 aproximadamente, que vinieron para la recogida de la fresa, que ya han terminado la campaña de la fresa y han terminado su trabajo, ahora tiene que volver. Pues no la dejan volver. Se la está endosando aquí a los españoles, a los empresarios de Palos de la Frontera, de Moguer, de toda la provincia donde están, y no la deja volver el sultán de Marruecos. Por lo tanto, nuevamente, el año pasado fue como consecuencia de la pandemia, del virus, del coronavirus, y este año como consecuencia de que el hombre se ha enfadado por los temas que ha pasado en Ceuta. Bueno, yo creo que ya está bien, debemos decir, ya está bien, algo hay que hacer al respecto. Y en ese sentido, yo me voy a dirigir al Gobierno de la Nación, al Ministerio, para pedirle explicaciones de cuál es el programa que ellos tienen para que se cumpla con esta obligación que tiene Marruecos de acoger a las 12.000 personas que cruzaron la frontera para trabajar en la recogida de los frutos rojos. La crisis. Bueno, la buena noticia es que estamos todos los de la mesa vacunados. Eso es muy buena noticia. Enrique, tú también, ¿no? Buenas tardes. Sí, ya, yo también. Sí. Me vacuné los otros días. Que, por cierto, enhorabuena a la mesa... ¿A quién? A la Casa del Mar cuando fui a vacunarme porque aquello era muy ágil, un trato estupendo y además me vacunaron rápidamente, ¿no? Sí. Todo perfecto. Yo, nada, 30 segundos, llegar... Nada, llegar y fuera. No había nadie, está bien, la verdad que está bien, por lo que a mí respecta. Muy bien organizado, muy bien organizado, ¿verdad? Y la gente muy amable. Sí, muy bien. Bueno, Paco, recuerda que sí que ya la última vez que me decía que estuviste vacunado, la última vez que viniste que hace un mes, si no me equivoco, Paco. Una dosis tenía, ya tengo las dos. Bueno, tiene dos, casi las el 100%. Al 100%. Inmunizado sí. 100%. Sí, lo que pasa es que, como siempre digo, hay que seguir teniendo cuidado, pero felizmente ya somos muchos. Sí. Que, por cierto, hablando de vacunas, ya tenemos la base de datos del estudio que estamos haciendo
en cuanto a las repercusiones psicológicas del COVID-19 en Andalucía. Tenemos 3.600 entrevistas que hemos hecho, que es un buen número, y bueno, salen tan solo de las 600, salen tan solo 12 personas que están en contra de las vacunas, tan solo. Sí. Es decir, que eso es prácticamente nada. Sí. Y después, de los que quedaban por vacunarse, unas 2.500 personas, y el dato es que la inmensa mayoría, creo que es un 7,8% los que plantean problemas para vacunarse. Y todo lo demás, las razones que dan, son razones que son perfectamente, digamos, modificables en el sentido porque son los típicos miedos que aparecen, ¿no? De si no es segura, si no sé qué, si... Pero normalmente la inmensa mayoría de la población andaluza pues está a favor de vacunarse. Sí, lo que ha crecido, Paco, las consultas a los psicólogos de niños. También estoy observando que cuando lee uno prensa, estoy observando que ha subido bastante. Nosotros en esta base de datos, porque está toda estratificada para que sea representativa de Andalucía por provincias y por grupos de edad, nos hemos quedado, partimos de los 18 años con adultos, ¿no? Sí. Pero sabemos también en los estudios que manejamos que efectivamente los niños, y además es comprensible, es lógico, ¿no? Por las limitaciones que han tenido y además el miedo también que puede influir en ellos, ¿no? Así que ahora lo que vamos a hacer análisis en cuanto al tema de ansiedad, depresión, y lo estamos haciendo, ¿no? Ansiedad, depresión, incluso ideación suicida también. Voy a adelantar un dato curioso, ¿no? De un cuestionario que yo he hecho en el que le pido a las personas la percepción subjetiva, no tanto lo que sería la evaluación real por parte, digamos, del profesional, lo que ellos piensan en cuanto a cómo estaban antes de la pandemia y ahora con la pandemia encima, ¿no? Entonces se le pregunta si ellos creen que están igual, menos o más ansiosos, deprimidos, aburridos, preocupados, etcétera, etcétera. Bueno, no hay diferencia entre varones y mujeres, salvo en un ítem, en el tema de agresivos, sentirse más agresivo en los momentos actuales. ¿Sabéis quién ha dado más alto en ese sentido? A ver. La mujer. Por eso. La mujer. Ahora tendremos que ver por qué razón se produce esa diferencia en función del sexo, ¿no? O sea, es un estudio que la verdad todavía queda mucho por hacer, tenemos que demandar. ¿Quién hace el estudio ese? ¿Lo hacéis bajo petición de la Junta de Andalucía? Sí, exactamente. ¿Y lo hacéis qué? ¿Un grupo de psicólogos? Bueno, exactamente, un catedrático de la Universidad de Laguna. Yo he sido el que promoví eso. Sí. Y, digamos, soy el investigador principal, que se suele decir en estos ámbitos, un investigador catedrático de La Laguna, también otro profesor de la Universidad de Sevilla, otra persona más de la Universidad de Huelva y yo. Somos 4 en total y, bueno, en breve tiempo haremos el informe final y después, aparte de ese informe, bueno, trataremos de exprimir todavía mucho más los datos porque creo que merecen la pena. Interesante. Saludamos a Paco Velasco, abogado historiador, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco. También los libros de la historia, cuando pasen 50 años, recogerá también este año malvado que llevamos. Sin duda, alto, ¿verdad? Sin duda. Es un hecho histórico esto. Ya lo creo. Y tan infeliz como la fiebre mal llamada española, la epidemia mal llamada española, la fiebre, y tan infeliz como el terremoto de Lisboa de 1755. Son hitos que marcan un punto de actuación en una ciudad o en una nación, o incluso en este caso a nivel mundial. Muy bien. Bueno, pues comenzamos con los indultos. Los independentistas descartan gestos de concordia a corto plazo en el Congreso por los indultos. Desde Junts per Catalunya asegura: no daremos las gracias al PSOE, mientras que en Esquerra insiste en que contra la represión, ley de amnistía, que es lo que van a pedir en esa mesa de negociación. Paco, que no te he preguntado, porque no estuviste. Paco ya no es partidario del indulto. ¿Eres partidario del indulto? No, yo ya me he manifestado en todos los ámbitos. Sí, pero por eso te pregunto. Y en mis artículos de prensa me he manifestado en contra. Y mañana nombro, entre otras cosas, también el asunto como uno de los problemas que tiene este gobierno, ¿no? El coger y tratar. Además, ha creado lo que podríamos decir un desafío en cuanto a la división de poderes, ¿no? Con el tema de los indultos, con los informes que hay en contra, tanto de la Fiscalía como del Tribunal Supremo. Y yo creo que no. Porque ahí sí coincido con Felipe González, es decir, es que no se dan las condiciones. Es decir, ¿cómo hoy lo ha vuelto a decidir Felipe González. Exactamente, esa. Yo le pego aquí una torta aquí al amigo, ¿no? Sí. Y encima, bueno, pues le pegamos 2 tortas más porque yo digo que lo voy a repetir, ¿no? O sea, que eso no puede ser indudablemente, ¿no? Alguien que está repitiendo continuamente que volverá a hacerlo, porque puede estar convencido que
que es legítimo, que es de derecho para ellos, ¿no? Pero eso es una cosa, porque cada cual puede pensar como quiera, pero hay unas leyes, hay una legislación, hay una constitución y, por tanto, cualquier modificación se tiene que hacer por los cauces normativos de un Estado de Derecho. Sí. Carmelo, tengo la noticia, creo, el Partido Popular recoge firmas a partir de mañana en la calle Concepción. A partir de mañana el Partido Popular va a empezar a recoger firmas en toda la provincia de Huelva. Vamos a empezar en Huelva capital, en la calle Concepción, donde está la iglesia de la Concepción. Ahí a las 10 de la mañana vamos a estar recogiendo firmas en contra del indulto a los separatistas, a los independentistas, a los golpistas, porque eso no es ni más ni menos que un golpe de Estado, y los golpes de Estado hay que castigarlo porque estamos hablando de un delito grave, y cuando son delitos graves son muy difíciles dar indulto. Yo pongo el ejemplo de un señor metido en los temas de droga, aquí en la provincia de Huelva, que se sale afortunadamente del mundo de la droga, que realiza y forma su familia, que tiene una familia, que está trabajando para alimentar a su familia y demás, y al cabo de X tiempo le viene una sentencia que tiene que ingresar en prisión. Eso sí que es digno de ser indultado. Eso sí que es digno de ser indultado, porque ese señor ya está reinsertado en la sociedad, cometió una imprudencia, un fallo en un momento determinado, pero ahora ya no tiene sentido. A ese señor no se le indultó. Ese señor tuvo que entrar en la cárcel. Sin embargo, a estos separatistas, independentistas, golpistas, que da un golpe de Estado, parece ser que Pedro Sánchez le va a indultar. Digo parece ser porque todavía no lo ha hecho. Sí lo ha dicho, y esa es todos los altavoces que ha dado. Parece ser que lo va a indultar. ¿Pero por qué lo va a indultar? ¿Porque reúne todas las condiciones para el indulto? ¿O porque la única condición para él conseguir estar en la Moncloa o continuar estar en la Moncloa es necesario que le dé el indulto a los separatistas? Yo creo que es la segunda pregunta. Pero a mí lo que me llama la atención, Paco, Enrique, es que para mí una chulería de esto lo que acabo de leer. Es que no tenemos por qué darle las gracias al PSOE por el indulto. Es que me parece de una vacilada, una chulería a todo un presidente del gobierno. Es que yo creo que estás dando con el término adecuado, es una chulería. Están haciendo de proxeneta de un Consejo de Ministros totalmente prostituido que se inclina, se flexiona ante la presión de quienes le van a asegurar la permanencia en el poder. Pero lo voy a decir con dos palabras. Ellos son, el PSOE, me refiero al PSOE, y a Podemos, por supuesto, son una máquina goebbelsiana de propaganda. Y si nos olvidamos de que son una máquina goebbelsiana de propaganda y nos olvidamos de quién fue Goebbels, estamos perdiendo el norte histórico, político y jurídico. Os recordamos, lo recuerdo yo, quién es Joseph Goebbels. Goebbels. Bueno, es el ministro de la propaganda nazi, que tenía Hitler, que perdía batallas, pero él cambiaba la oración por pasiva y decía, hemos ganado la batalla cuando la habían perdido, y la gente se lo creía. Delgado, con problemas de movilidad, de discapacidad, delgadito, moreno, no tenía nada el perfil. Sí, cierto. Tú tienes un perfil más sario que Goebbels, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues esa máquina goebbelsiana de propaganda que es el PSOE está, como siempre, mintiendo, falseando la realidad, y hay una que es fundamentalmente dura, que se quieren amparar en el hecho de que al general Armada se le indultó y que al teniente coronel Tejero también se le indultó. Cierto que fueron indultados, cierto, pero no lo indultó el gobierno de Felipe González. En ambos casos fue el gobierno de Felipe González, pero con una diferencia. El teniente coronel Tejero se tragó 11 o 12 años de prisión. El teniente general Armada se tragó 8 años de prisión, de 6 a 8 años, perdón. Y el general Armada se arrepintió públicamente, manifestó su adhesión al orden constitucional y reunió las características para ser indultado. Hubo un arrepentimiento público y se le indultó. Y también hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo que avaló el indulto de ambos militares
no fue el Tribunal Supremo en su sala de lo penal, fue el Tribunal Supremo en su sala de lo militar, porque ambos eran militares. No tiene nada que ver con estos señores de Cataluña que son unos golpistas de la democracia, del orden constitucional, de la Constitución y de la sociedad civil española. Yo voy a un punto importante, y es que primeramente es el envilecimiento que este individuo, el presidente del Gobierno, hace del concepto indulto. El indulto no aparece en un derecho de gracia, que se le llama, y está regulado en una ley que es de 1870. ¿Vale? El indulto aparece como una facultad que se reserva al Ejecutivo respecto de los errores judiciales o porque la ley puede ser demasiado dura a la hora de aplicarse. Entonces, aparece lo que es ese derecho de gracia, que es bondad del Gobierno respecto de un individuo en concreto. Yo lo sé porque yo he llevado varios indultos y he conseguido varios indultos parciales de personas que cometieron un delito y que se podían haber indultado y efectivamente pues así fueron. Los indultos pueden ser o totales o parciales. Generalmente se dan parciales, no se da nunca de una forma absoluta, porque el error judicial no es tan grave. Generalmente, cuando son penas privativas de libertad superior a 2 años, se les rebaja la pena a los 2 años y si no tienen antecedentes penales, se les suspende la ejecución de la pena. Esa es la filosofía y la finalidad del indulto. Este individuo, que está dinamitando todo el sistema constitucional que tenemos, se ha cargado el estado de alarma, lo mezcla con el estado de excepción, ahora está utilizando de una forma vil lo que es un concepto puro como es el indulto, que hay veces que existen errores judiciales que en un momento determinado se pueden corregir, por eso se pide también el informe del Poder Judicial e incluso la Fiscalía. Ahora también lo intentan mezclar con la amnistía. No se puede mezclar nunca lo que es un indulto con lo que es la amnistía. La amnistía es el perdón de una comisión de un delito, es decir, del delito. El indulto es el perdón de la imposición de la pena. Con lo cual, cada vez que se habla de amnistía, se está intentando hacer un puente, dejar sin contenido por la vía de hecho de determinados delitos, como es el de la sedición, porque si tú dictas una ley de amnistía te estás cargando un delito, porque ese delito permanecerá regulando esa situación en el Código Penal. Si diste la amnistía, estás diciendo que eso es un delito político que además debe ser eliminado. Es decir, que estamos entrando en un vericueto bastante peligroso cuando determinado individuo, como es este, que no tiene escrúpulo ninguno, empieza a toquetear figuras que no deberían de estar al alcance de esta forma, como es el sujeto este, que es un terrorista jurídico. Pedro Sánchez es un terrorista jurídico. Está dinamitando poco a poco el sistema español. Está utilizando conceptos que para una democracia son sagrados, lo está vendiendo de una forma como si fuera bueno, ¿cómo llamó Alfonso Guerra a Suárez, que en paz descanse? Taur. Este tío es un taur político. Oye, es lo que es. Dado que va a dar el indulto sí o sí, me estoy acordando la imagen del rey teniendo que firmar esos indultos contra su voluntad. Esa es la imagen que eso es una cuestión que ya la hemos discutido en varias ocasiones. No, pero el rey es formal. Es un acto reglado. Es una cuestión formal. Es un acto reglado donde el rey no tiene más remedio. Claro. Esa es la expresión, claro, para que todo el mundo lo tenga, lo entienda. El rey no tiene más remedio que firmar, aunque no esté de acuerdo con lo que esté. Que yo no sé, bueno, el indulto pero no tiene más remedio que firmar. Sí. El indulto se da siempre en nombre del rey y con el secretario del reino que reside en el ministro de Justicia. Y además no se va a poder negar porque a eso voy, el rey no está por encima de la ley ni de la Constitución, sino que el rey emana de la Constitución. Sí, sí. Y entonces, si firma, me parece que es un arma también tan vil como dar el indulto, atacar a su majestad, porque firma una cuestión que es de obligado cumplimiento. Tiene que firmarlo. Lo da el Consejo de Gobierno. El Consejo de Ministros es el que concede el indulto en nombre del rey. El rey tendrá que firmarlo. Sí. Porque no queda otra. Esto no va a ser el paripé del belga que yo abdico durante 24 horas y luego vuelvo. Porque como abdique, pero que es una triste... No vuelve. Paco, habías pedido la palabra, ¿no? No, pues que en Bélgica se dio un caso de una ley que no quería firmar
rey y Balduino. abdicó durante Abdicó. un tiempo 24 horas. 24 horas para no tener que firmarlo. O sea, que quiero decir, O aquí a ti que no vuelve. pues mira, ¿por qué no vuelvo? Pero vamos, que eso por ahí. A mí lo que sí me gustaría añadir a esto, después de todos los razonamientos que ha hecho muy bien Enrique, ¿no?, en cuanto a las razones de por qué debe existir un indulto, es que he observado, por lo menos hablando con gente por la calle o amigos que conoce y tal, que te dicen, es que se ponen totalmente en contra de los indultos, ¿no? Y me gustaría añadir una cosa más, que los indultos también deben existir por una razón, porque eso supondría que todas las leyes serían perfectas y se pueden dar circunstancias que no vienen recogidas, que sin embargo, siendo legítimas, digamos, una condena, pero sin embargo serían totalmente injustas. Por tanto, el indulto como la amnistía frente a esa corriente ahora de estar en contra por este fenómeno de los independentistas, pues el indulto debe existir como norma jurídica y poder aplicarlo. Eso sí, para casos excepcionales, como bien dices, pero el aparte indulto por lo... existe. Es que no se puede regalar. Legal Pero no se puede regalar como rosquilla, ¿eh? Anualmente, Ojo. se dan a lo largo de todo el año muchos indultos, Sí, sí, sí. muchos indultos debidamente razonados y, ojo, la mayoría de ellos pedido por el propio tribunal sentenciador. El tribunal sentenciador dice a este señor, no tengo más remedio que ponerle 5 años de cárcel, o 3, o 2, o lo que sea, pero a la misma vez le pido y doy mi informe favorable al indulto. Sí, sí. Aquí, en este caso, en el caso de los Todo lo separatistas, contrario. de los golpistas, el tribunal sentenciador ha dicho que no. Un informe que ha dicho que no. Y la fiscalía también, que ha dicho que no. Es decir, no hay nadie que haya informado favorablemente, nada más que Pedro Sánchez. Nada más que Pero Pedro Sánchez no informa. Pedro Sánchez Bueno, hace. quiero decir, el informe suyo, el deseo suyo es que... El se indulto le es haga. una figura que tiene, porque eso es un envilecimiento de la justicia. Vamos a ver, si utilizamos el concepto amnistía o el concepto indulto, si utilizamos el concepto amnistía, estamos dinamitando nuestro sistema La Constitución, legal. que dice la Constitución Nos cargamos que la no puede Constitución. no puede haber amnistía. Nos cargamos la Constitución, nos cargamos la legislación ordinaria, sobre todo, perdóname, el Código Penal. Y el Código Penal es una de las normas más importantes porque es la norma más dura que hay en el ordenamiento jurídico. Y si hablamos de indulto, es un envilecimiento de la justicia. Es decir, es el rebote hacia el gobierno que está desposeído de dictar justicia, vuelve otra vez a manos del gobierno el hacer o deshacer la justicia, porque si yo me reservo el derecho de gracia, estos son los jueces, y yo quiero imponerme la justicia, pues nada más que hago dar indulto y darlo malamente. Es decir, que estos conceptos, en manos de un individuo como Pedro Sánchez, son muy peligrosos. Yendo más allá, Paco, te pregunto, porque en esa famosa mesa de negociación que va a comenzar dentro de nada, esto va a ser claro, queremos un referéndum y queremos amnistía. ¿Hay un marco en la Constitución que permita esto o no hay salida? La Constitución permite la ley especial del indulto. Repito, Bueno, sí. luego eso está Eso sí, constitucional. sí, no hay duda en eso. Ahora bien, hay un error que yo quisiera poner sobre la mesa, y el error es la creencia de que la Constitución rechaza expresamente la amnistía. No es así. Hay un principio en derecho que dice todo lo que no está prohibido está permitido. Luego, la amnistía, en principio, a poco que se interprete de una u otra forma la Constitución, está permitida. Ojo, porque no está prohibida. La Constitución lo único que prohíbe en el artículo 62.i latina es el indulto general, que es el tipo... La amnistía general. No, el indulto general, artículo 62.i latina, indulto general. Y ese indulto general es el que está expresamente prohibido en el artículo que acabo de citar. Y el indulto general, al estar prohibido, ni siquiera permite que la amnistía, si se hiciera, llegara a tocar la justicia universal o el genocidio. Ni el genocidio ni la justicia universal forman parte de los delitos cometidos por los golpistas. Y termino con esto muy brevemente. Los golpistas, al final, habrá que agradecer a Marchena y a los jueces del Supremo la calificación del delito como sedición y no como reverdía,
por una razón casi semántica, casi romántica, casi etimológica. La sedición comporta el uso de instrumentos y medios arteros, distorsionadores, pero la reverdía siempre tiene un aura, aunque en este caso no fuera tal, un aura de valentía, de búsqueda de la justicia. Luego, aplicarle a estos señores y señoras el delito de reverdía les hubiera conferido ese aura que yo les niego, que les niega la realidad y que les niegan los hechos, de ser valientes y de ser justos. Ni son valientes ni son justos, son altaneros, distorsionadores, manipuladores e infractores del orden constitucional. Pero además, mira, Paco, hay una cosa que es fundamental para el indulto. Ahí el indulto tiene que darse una serie de circunstancias para que pueda estar fundamentado, ¿no? Pero hay una cosa que no cabe ninguna duda, y es que se necesita el arrepentimiento de esas personas que han cometido el delito por el cual ha sido sentenciado. Es decir, si yo cometo un asesinato, yo tengo que arrepentirme de haber cometido el asesinato, para que de esa manera... Y otra cosa más, también puede existir el perdón del ofendido. Del ofendido, vale. En el caso del asesinato. Pero o en este caso de la familia del asesinado. Sí, en el caso del asesinato sí. Pero en este caso que estamos hablando, aquí no hay arrepentimiento. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque lo están diciendo una y otra vez. Lo volveremos a hacer. Cuando dice lo volveremos a hacer, no está arrepentido, sino todo lo contrario. Déjame que yo salga de la cárcel, que nuevamente voy a hacer esto. Nuevamente lo voy a hacer. Se llama contumacia. Son contumaces. Es decir, reincidente y contumaces. Yo los metía preso con perpetua. No pueden dinamitar un sistema de libertades como enaltecimiento del golpismo no puede ser. Eso, no sé. No, sí, bueno, no, es que porque no hay un enaltecimiento del delito, porque cuando dice, voy a hacer lo mismo que hice antes. Ellos se escudan por lo que me condenaron. Es lo que dice Carmelo, claro. En el fondo no existe arrepentimiento por parte de ellos para pedir el indulto. Y falta el elemento esencial, es decir, oiga, mire usted, yo pido que me eximan de cumplir la pena porque yo estoy arrepentido, me equivoqué y quiero que me perdonen. Y entonces me perdonan la imposición de la pena. Pero hombre, ahora llegáis y decís, no, porque como Zarga me indulte, lo vuelva a cometer, hombre, yo te metí a perpetua. ¿Qué quieres que te diga? Yo la instalaba para este tipo de ellos saben que no pueden decir eso porque perdería, bueno, la sangría de voto que perdería el golpismo catalán. ¿Tú te imaginas al D'Esquerre decir, bueno, perdón, no volveremos a hacer esto? Cuando ellos están viviendo precisamente del independentismo y van a seguir con la matraca del independentismo que es los que le están dando los votos. No, van a seguir igual. Yo no le veo solución al problema de Cataluña. Se puede cambiar todo, pero hay unos cauces. Quiero decir, por ejemplo, cuando Ibarretxe se presentó en el Congreso, al final, bueno, pues se fue a su casa y ya está. Quiero decir, él tenía un plan con un preámbulo, por cierto, de aquel estatuto en el que estaba a favor de una España asimétrica, y porque se iniciaba así en el preámbulo. Él fue a defenderlo, tuvo, digamos, esa gallardía, porque me parece bien que es lo que tenía que hacer, no salió adelante y se acabó. Quiero decir, que ellos también pueden, es decir, a nadie le podemos imponer si tiene que cambie de determinado tipo de ideas. Lo que eso sí, tiene que respetar unas normas de juego. Y eso es el gran problema de esta gente. Que el problema, ellos pueden seguir siendo independentistas. La Constitución permite que la persona sea independentista. A nadie y que lo defienda. Pero si usted quiere alcanzar la independencia de una parte del territorio español, entonces usted tiene que hacerlo mediante este camino, ¿no? Si no lo consigue, pues usted no puede ser. A nadie se le ha sentenciado, se le ha juzgado y sentenciado por ser independentista. Claro, yo estoy en el Congreso de los Diputados con 50 independentistas todos los días y a nadie lo meten en la cárcel o lo meten en el juzgado por ser independentista. No, se mete en la cárcel o se mete en el juzgado por hechos que va contra la Constitución, que va contra la ley, que va contra las personas, etcétera, etcétera. Por hechos concretos, no por ser. Yo puedo ser independentista, yo puedo ser lo que sea, siempre y cuando se cumpla la ley. ¿Y qué es lo que está sucediendo en este caso? Que no se está cumpliendo la ley.
porque el objetivo primero que quiere tanto los independentistas, y parece ser que Pedro Sánchez le está ayudando, es cargarse la Constitución, tirar la Constitución abajo, tirar el ordenamiento jurídico abajo, que es lo principal. Y si tú quieres cargarte la Constitución y cambiarla, hay un procedimiento, como bien decías tú, hay un procedimiento que lo recoge la propia Constitución. Hay un procedimiento para modificar la Constitución y modificar los artículos de la Constitución, donde diga que de la indisoluble unidad de la patria española, de la nación española, pues no se dice nada de eso, se dice todo lo contrario, que aquí cada uno se puede ir donde le vengan ganas y cuando le vengan ganas. Que haga el procedimiento. Ibarretxe hizo ese procedimiento. Y en el Congreso de los Diputados se le dijo, mire usted que no. Ibarretxe cogió los bártulos y se fue para su casa. Para terminar este tema, Paco, te miro a la izquierda. El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado la ponencia de Cándido Conde Pumpido, el famoso Cándido, que pretendía revocar las condenas de 3 años de cárcel que el Tribunal Supremo impuso por el asedio al Parlamento de Cataluña. Bueno, es que has tocado un tema y has citado a un señor, Conde Pumpido, que es un elemento con todas las malas interpretaciones y las malas definiciones del término elemento. Es un elemento... Se ha entendido perfectamente. Claro. Es un elemento a vigilar muy de cerca, a presionar y a no dejarlo moverse, aunque él se mueve y regatea con una facilidad increíble. El señor Conde Pumpido es el autor de aquella frase, arrastrar la toga por el barro, preludiando lo que está ocurriendo después con el golpismo catalán. El señor Conde Pumpido se ha casi autorrecusado en ese asunto del Supremo de condenar a los que la Audiencia Nacional había condenado por asalto al Parlamento catalán. El señor Conde Pumpido se ha autorrecusado con una intención fija, no porque él quiera inmolarse, sino porque su autorrecusación va a servir de efecto dominó a otros miembros del Tribunal Constitucional que lo sigan, autorrecusándose. Si lo hubiera conseguido, hubiera dado un palo al Tribunal Constitucional de 1000 pares de narices. Pero ojo con esto que voy a decir. El señor Conde Pumpido, esto no sé si lo conoce mucha gente, está casado con una magistrada también del Supremo. En este caso de la Sala Militar, la señora Pilar de Careaga. Y tienen un hijo, que también es un abogado de cierto prestigio en cenáculos madrileños. El caso que voy a decir no tiene más que un elemento de anécdota, pero anécdota cargada de riqueza negativa, de fango, para decirlo en pocas palabras. El señor Conde Pumpido se mueve en foros de discreción, secretismo, de la llamada masonería española. Como muchos jueces, ojo, El jubilado hace años, Pascual Sala, era miembro de la masonería y lo confesaba. Conde Pumpido no lo ha confesado, pero digo que se mueve en ese cenáculo. Y la masonería, que fue condenada por Franco, fue prohibida por Franco, no se nos olvide, y ahora es plenamente legal, tiene 3 objetivos lejos de aquel que dice que son los grandes arquitectos del universo. El primer objetivo es que son partidarios de la ideología de género, es decir, las mujeres tienen su espacio, los hombres tienen su espacio y uno no puede prevalecer sobre el otro. Tiene un segundo objetivo que es la defensa de los grandes propietarios. Relaciona eso con el Club Bilderberg, que es el club donde se reúnen las grandes fortunas del mundo y manejan la macroeconomía a nivel global. Y tercero, que es el más significativo por lo que afecta a las religiones de las que antes estabais hablando, no sé si al principio de la tertulia, son cristófobos. ¿Qué quiere decir cristófobos? Que tienen fobia a la religión cristiana. Si tienen fobia a la religión cristiana, tienen fobia a cualquier otra religión, pero otra religión no les prohíbe ser pobres.
El cristianismo sí les permite ser pobres e incluso pondera al pobre. Esa cristofobia de los masones, si la reunimos en una frase que ha dicho, y está en la Agenda 2050, el simple y al mismo tiempo enmarañado presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice: en 2050 los españoles seremos mucho más pobres, pero seremos felices. Ojo con esta frase, relacionémosla con lo que acabo de decir. Sí, no casa. Bueno, vamos con otro asunto. No podremos pagar la luz. Vaya mangazo que nos están pegando con, de todas maneras, con la parece tarifa. que hay distintas corrientes dentro de la masonería. Sí. Unas más conservadoras, otras más progresistas. Y no es un bloque monolítico la masonería. Sin duda, pero el nuevo orden mundial, Paco, el nuevo orden mundial de la masonería coincide: cristofobia, grandes propietarios e ideologías de género. Primarias. Bueno, Paco, ¿quién va a ganar las primarias el día de San Antonio, el 13 de junio? Bueno, pues, aunque hay, ojo, porque ha asomado la patita Rocío Ruiz. Sí, eso Hoy, en Ciudadanos, exactamente. En Ciudadanos dicen que aquí habría que hacer primaria en Ciudadanos Andalucía. Sí, Eso no le ha gustado mucho al vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Normal, que ayer estuvo por aquí, que estuvo por Huelva. Sí, estuvo por Huelva, sí. Estuve ayer. Pero bueno, como ha sido reciente esta noticia, Rocío Ruiz, que pide descaradamente, pide unas primarias en Ciudadanos. En el Partido Socialista queda herida siempre, si gana Espada o si gana Susana, las heridas van a quedar ahí. Eso queda, ¿no? Sí, queda en los siempre, partidos ¿verdad? normalmente, porque, vamos a ver, hay una cosa con las primarias que se vendió en primer lugar como algo que realmente democratizaba a los partidos, pero no es el mismo sistema que en Estados Unidos y se hacen de tal forma que se ha visto, ¿no? O sea, que eso daña a los partidos cuando se hacen de la forma que lo hace dentro del Partido Socialista. Y muchas veces lo que sucede es que como se hace en un corto espacio de tiempo, se utilizan todo tipo de recursos, de estrategias para dañar al otro y ya veremos si después al otro le da tiempo para reponerse de determinado tipo de golpe. Y además se apela mucho a la emoción. ¿Por qué? Pues porque hay muy poco espacio de tiempo. Y además se generan esas heridas que después eso lastra en el partido, porque lo sabemos en los partidos políticos. Tú estás en un partido, ¿no? Es decir, como muchas veces hay quien te está esperando la ocasión para darte la puñalada. Así que, por tanto, ese inconveniente tiene. En cuanto al tema de quién va a ganar, hombre, como lógico, no tenemos nadie aquí una bolita, ¿no? Lo que pasa es que no se pronuncia en el tema de los indultos, porque hay muchos militantes socialistas que también están en desacuerdo. Se ha metido una moción, en Diputación, Juan Carlos Duarte ha metido una moción para provocar que se pronuncien los diputados y en el Parlamento de Andalucía también. O sea, eso que sí o sí beneficiaría a Susana Díaz, porque yo ya lo he dicho aquí en este programa, Sí. es decir, cuando alguien está en el poder, se sabe que hay muchos cargos posibles que se pueden repartir, muchas cosas que se pueden ofrecer. Y esa es la ventaja que actualmente tiene de presión Espada. Y María Jesús Montero no ha venido solamente a hacer una visita a Sevilla y a Huelva, ha venido realmente a reclutar apoyos para Espada. Evidentemente. Entonces, esa ventaja la tiene Espada, aunque sea menos conocido. Y aunque se diga que, como lo decías tú también, me parece, ¿no?, que es cierto que Susana Díaz tiene un buen amarre dentro del partido. Pero hay mucha gente que son muy desleales. Eso es una realidad. Pasa en la vida personal y pasa en la vida laboral y pasa en la vida política muchísimo. Va a llegar el alcalde de Huelva, sigue sin pronunciarse. Va a llegar el 13 de junio y no va a haber forma humana de sacarle. Pero tanto puede perjudicar a un político decir, bueno, pues yo apoyo a Espada o apoyo a Susana Díaz. Tanto puede dañar a un alcalde de Huelva. Porque está pensando. La presidenta de Diputación se ha pronunciado, oye, pues yo voy a votar a Espada. Pues yo Hay apoyo a Espada. una diferencia, que ella alcanzó la presidencia de la Diputación precisamente por estar en esa línea, ¿no? Pero sin embargo, Gabriel Cruz no, y entonces claro, él está pensando en pasado mañana. No en el día 14 de junio. Exactamente. El día 14 de junio, está pensando en el 14 de junio. Está pensando en la puerta giratoria. Sí, pero que cuidado. Bueno, no sé a dónde puede ir Gabriel Cruz. Está pensando en la puerta giratoria. Bueno, a lo mejor, ¿no? Pero de todas maneras hay una cosa, que también ese tipo de cosas se toma nota. Quiero decir, que si no se pronuncia por uno o por otro,
al final ni queda como alguien leal Sí. que digamos que apoya desde un principio, y si no se toma nota, ¿a qué jugaba? Entonces pierde confianza con aquel que gane. Claro, te Yo entiendo. desde luego, si estuviera en su posición, yo tomaría partido, que creyera, el Sí. que me convenciera de verdad que es lo mejor para el partido. Así que bueno, yo creo Bueno, que puede ganar Espadas, pero siempre está el 5%, el 10% de error, o 20% o 50% de error que uno pueda decir con una Yo creo manifestación también, así. yo también, si hago una quiniela, le pondría el 1 fijo a Juan Espada. Bueno, ¿vosotros en el Partido Popular ni os va ni os viene esta historia, Carmelo? No, bueno, yo creo que es un tema interno de cada partido y yo pienso que por respeto nosotros no debemos entrar que si Juan Espada, que si el otro, que si no, es una cosa interna del Partido Socialista, de los militantes socialistas y allá ellos. Sí, pero yo le voy a contestar. Lleva razón. Desde el punto de vista externo, es lógico que no hagáis ningún tipo de declaración. Claro. Desde el punto de vista interno, tenéis que hacerla. Hombre, desde el punto de vista interno, yo puedo pensar Yo estoy que de a mí acuerdo me, contigo. yo puedo pensar, Sí. puedo pensar que a mí me interesa más este o me interesa más el otro. ¿Por qué? Porque yo veo más posibilidades de poder atacar después a este, de poder atacar al otro, o que esto tenga menos posibilidades de conseguir un buen resultado electoral cuando haya la confrontación electoral. Pero desde el punto de vista interno, Sí, eso sí, lo claro. tenemos todo, ¿eh? Pero tenéis que analizar. Todo porque lo esto es como analizamos. la geopolítica. Como la geopolítica, está la partipolítica. Porque indudablemente no os moveréis igual en función de quién esté liderando un partido Claro, que es otra que persona. nuestra estrategia tiene que cambiar en función de cuál sea el resultado Claro, de la claro. persona que los tenga. Pero eso es una cosa, nuestro orden interno, y otra cosa es que nosotros nos tengamos que pronunciar, a mí totalmente. me gusta Susana, o a mí me gusta Espada, o a mí no me gusta ninguno, o lo que sea. No. Salvo Es de una que- cosa salvo de de- la familia socialista. Ajá, bueno, Salvo que queréis fastidiar y lancéis mensajes así, pues mira, parece así que nos gusta más Espada. Sí, no. O nos gusta más Susana. Y entonces, No, yo El creo problema que... que tiene, la cuestión una que broma, tiene, indudablemente. la cuestión que tiene el PSOE es que el PSOE, quiera o no, todavía jala de comisarios políticos. Los demás partidos no, pero el Partido Socialista, bueno, y Podemos siguen jalando de comisarios políticos. Y el que se mueva de la foto y diga no tiene un moridero político como es IASA. bueno, dice por aquí que el equipo de Espada prepara el día después del PSOE andaluz sin Susana Díaz. Dice Juan Espada, aquí se reparten las cartas de nuevo en función del talento y la capacidad política. Avisa el alcalde de Sevilla que anuncia cambios en la oposición en el grupo parlamentario si gana. Y por otra parte, lo que comentaba anteriormente, el Partido Socialista de Susana Díaz tendrá que retratarse sobre los indultos en el Parlamento andaluz. Ciudadanos y PP presentan dos proposiciones no de ley en contra de la concesión de esta medida de gracia. Bueno, que va a tener que pronunciarse. ¿Qué va a decir Susana? Yo creo que ganaría mucho Susana si se manifiesta en contra de los indultos, pero si no lo ha hecho ya, ¿cuándo lo va a hacer? Susana va a perder, ¿Tú lo tienes claro? pero lo dicho de aquí Sí, lo en dijiste esta hace mesa tiempo. desde cada vez que ha surgido la pregunta. Sánchez no se puede permitir una derrota interna, Sería un no mazo. se la Sí, puede sí, permitir. entiendo. Y como bien decía Paco, ha venido la señora Montero no solo a buscar apoyos, a poner orden. Ojo, que el que se mueve, como bien decía Enrique en la frase de Alfonso Guerra, no sale en la foto, eso ha tomado carta de naturaleza política incontestable. Gana Espada. Porque si no fuera así, el Partido Socialista recibiría el revolcón más grande que ha visto a lo largo de sus 100 y pico de años de historia. Y en cuanto a lo que decía Carmelo, al que después le hace una pregunta, si tú me permites, el Partido Popular debe, y también lo repito con cierta frecuencia, y es fruto de la angustia que me provoca su indefinición, la indefinición del partido en determinados temas como este, como bien dice Paco, si no lo hace de forma externa, sí debe posicionarse en el interior, en el interno. El partido de Juanma Moreno, el partido andaluz, el Partido Popular en Andalucía, debe tener cuidado con decir, necesitamos una oposición del PSOE valiente, eficaz, constructiva. Mire usted, Juanma Moreno, no existe posibilidad de que el Partido Socialista cumpla una palabra en su puñetera vida, porque es que la falsedad le acompaña en sus palabras y en sus actos. Luego, esperar de una persona mentirosa, desleal, falsa, como el Partido Socialista, algo bueno, es un
una imposibilidad metafísica. Y la pregunta que yo quería hacer a Carmelo es esta. Estoy muy de acuerdo con esa decisión de firma en la calle Concepción, que me imagino que se repetirá en todas las provincias. En todos los pueblos de la provincia. Y en todas las provincias de España. Y en todas las provincias. Bueno, pues de me España. parece una idea excelente. Sí, mira, porque además nuestro objetivo es conseguir el mayor número de firmas de ciudadanos que rechazan ese indulto y esa política en general, no solamente por el indulto, sino por la política que se está llevando Pedro Sánchez con Cataluña, con el independentismo y con el nacionalismo. Esas mentiras de Pedro Sánchez que se ha hecho como el mentiroso más grande que pueda tener España, el reino. Pero la pregunta, perdona, la idea de que se celebre en Madrid un único acto central en la Plaza de Colón puede ser un motivo de defensa extraordinario para los partidos del gobierno. Y mi pregunta es más, yo le había propuesto en uno de mis comentarios que hago todos los días, ¿no es posible, de la misma manera que esta la desconocía, la de la firma, que ese mismo día, a esa misma hora, en las capitales de cada provincia española, se celebre un acto en un lugar centralizado al que acudamos los españoles que sí queremos firmar y apoyar y manifestarnos contra el indulto? Seguramente puede que haya algo de eso, pero ten en cuenta lo siguiente. Esta manifestación no la convoca el Partido Popular. Esta manifestación la convoca un grupo de ciudadanos, no del Partido Ciudadano, sino un grupo de ciudadanos al cual, ante esa convocatoria, el Partido Popular se ha adherido. Es decir, hemos dicho, oye, nosotros vamos a ir a la manifestación y vamos a ir a la manifestación, pero no es nuestra manifestación. Por lo tanto, nosotros no podemos decir en cada provincia que haya, sino el convocante es quien tiene que organizarlo. Pero yo estoy convencido que habrá mucha gente que no puedan acudir a Madrid. Habrá mucha gente que no puedan acudir a Madrid. Y yo estoy convencido que habrá mucha gente que, aun cuando no pueda acudir a Madrid, se concentrarán en algún lugar de la provincia para manifestar ese rechazo. Pero es cuestión de que el Partido Popular se dirija a Rosa Díez y a Fernando Savater proponiéndole la idea, y de esa manera ellos también participarían de esa propuesta. Bueno, pues se la haremos llegar, en la medida en que yo pueda, se la haré llegar. Sobre lo que ha dicho Paco Revuelta. Lo que ha dicho de María Jesús Montero, la ministra, es información o opinión. Es sentido común. Ni es información ni es opinión, es sentido común. ¿No? ¿Le respondemos así o no? Hombre, ella ahora ha dicho, vengo a poner orden y vengo a pedir a la militancia que por favor tenga espada. Eso no lo ha dicho. No, pero la deducción nos hace pensar que ha venido para eso. Vamos a ver, los que conocemos la política incluso de partidos, no podemos caer en ingenuidades. Obviamente, la evidencia de si viene a poner orden, como dice Paco, y a decirle a la gente, oye, a buscar apoyo, y normalmente yo no la tengo, no he estado presente y no soy testigo. Pero los que ya tenemos un recorrido, tenemos canas y hemos militado durante muchos años en un partido, sabemos cómo funciona internamente. Así es. Yo también le diría, entonces, ya que estoy hablando del tema de los que conocemos lo que es la vida en partido, tú también has estado en partido, me parece, ¿no, Enrique? También. Pero quitando un breve espacio de tiempo, no he llegado nunca a tocar la política. ¿No? Hasta que desapareció mi partido. También los partidos tenemos conexiones externas de gente que no son militantes. Y habría, en ese sentido, que, en fin, estimularlos para que hicieran ese tipo de cosas. Lo de la firma es un buen recurso y ahora voy a dar una explicación de por qué funciona. Hay estudios en los que se comprueba que cuando alguien, a lo mejor sobre un tema, sí, no, vale, yo estoy de acuerdo y tal, pero en el momento que estampa una firma a favor de algo o en nombre de algo, cualquier cosa, se produce un mecanismo interno curioso y es de una mayor acentuación a favor de ese algo que ha firmado. Lo mismo que, por ejemplo, en parejas que no han pasado ni por el ayuntamiento y tal, pues se ha visto más separaciones
que cuando ya hay firmas de por medio. Es un efecto psicológico. Y lo de las firmas, por eso, sectas las utilizan. Que de repente vas por la calle y te dicen, esto es para no sé qué, y te dan una razón un poco, dice, bueno, por la felicidad humana, por el amor, no sé cuánto, ¿no? Y hay gente que firma y a continuación, una vez que han firmado, entonces las personas nos convertimos como más colaboradoras para atender aquello que nos van a pedir. Incluso para vendernos objetos, libros o que cojamos sus folletos de difusión. Así que las firmas tienen ese efecto. Bueno, tú antes comentabas de quién va a ganar si Pedro Sánchez, perdón, en las primarias, si Espada o Susana. Yo personalmente, yo creo que va a ganar Pedro, va a ganar Espada porque va a ganar Pedro Sánchez. Ahí va, porque va a ganar Pedro Sánchez. Entonces, cuando Pedro Sánchez está respaldando a uno de los dos, ese es el que va a ganar. Porque tiene un poder de atracción de todos los militantes tan importante al jefe, y más en el Partido Socialista, después de haber remodelado todas las estructuras y de haber remodelado incluso hasta el comité que se reúnen en Madrid, comité federal. Al final, ¿qué es lo que sucede? Que el militante, que todos los militantes tienen un voto, el militante va a decir, vamos a votar a quien dice Pedro Sánchez. Por eso creo yo, y esto lo digo a título personal, por eso creo yo que al final va a ganar Espada porque van a respaldar a Pedro Sánchez. Bueno, vamos con... Yo, como siempre, disiento. Va a ganar Susana. No, el día Yo 13... juego a una cosa. Yo creo, mira, yo siempre digo lo mismo, ya no lo digo la primera vez, sino que ya lo he dicho más veces. Para vender a piel del oso hay que matarlo. Bueno, a la osa, en este caso. Tiene mucho tentáculo, tiene mucha gente que ha estado viviendo gracias a ella. Hay gente que le deben muchos favores. Susana, creo que es una rival de entidad, ¿eh? Estamos ya hablando de que viene el jefe y le dice, pero el poder de Madrid es mucho poder. Sí, el poder de Madrid, querámoslo o no, es mucho eso no te lo poder. voy a discutir, pero hay que matarla. Mira, ¿tú nunca has sufrido alguna decepción personal de alguien que tú has ayudado un montón? Es que en la universidad eso pasa muchísimo. Gente que has ayudado un montón en su carrera profesional, que después resulta que se convierten en tu enemigo. Pero es que resulta que en la política pasa igual. O peor. Pasa más. Y peor, además. Y peor. Ahí sí que yo disiento, como dice Enrique. El peor mundo en ese tipo de cosas que he conocido yo de todos, el musical, el tema de los medios de comunicación, para mí es el universitario. No significa que todo el mundo que está en la universidad sí, señor. está mala gente. Totalmente. Pero de las acuerdo. cosas que yo he presenciado en la universidad no lo he visto ni en política. Porque en política hay algunos valores de unidad por una idea, Totalmente. por un proyecto. Ahí no. Ahí se da con muchísima frecuencia gente que ayuda y al día siguiente consigues la plaza, te pegan una puñalada. Así de claro. Pues me queda sorprendido, Paco, con esa aseveración. El hijo mata al padre en la universidad como en ningún otro. Con lo cual me estás dando la razón. En parte. Puede ganar Susana. Bueno, ya lo hablamos. No, porque si lo peor es la universidad, todavía podemos romper una lanza más de Susana. Que no soy susanista, que a mí me importa un pito quién gana de los dos. O sea, por mí que si pierden los dos. Pero, Y en la universidad hay muy buena pero, gente, hombre, no quiero decir generalizar. supuesto. Indudablemente, yo tengo estupendos amigos, gente muy valiosa intelectual y personalmente. Pero hay que tener, que no se idealice la universidad como un lugar. Pues no. Menuda es. Por una cuestión estratégica, Joder, no, ha dado me una encantaría, noticia. me encantaría que ganara Susana. Sorprendido, Y no soy susanista, ¿eh? Bueno, Andalucía, buena noticia, Andalucía supera a Cataluña y se convierte por primera vez en la comunidad con más autónomo de todo el país. El paro andaluz baja en mayo 28.561 personas, no está mal. Y todo ello porque se ha recuperado el sector servicio. Paco, buena noticia, línea ascendente, línea estable o irá a mejor aún. Línea estable con tendencia a la mejora mientras dure el gobierno de Juanma Moreno, de Juan Marín, con la ayuda, como siempre digo, de Vox. Es un tema que me angustia tanto la posibilidad de un retorno a los tiempos pretéritos del socialismo,
Y estoy tan satisfecho como se ha enderezado la economía y la política desde que el Partido Popular se hizo cargo de la Junta de Andalucía, que cualquier posible traspiés me inquieta. Y al inquietarme, pues tengo que reflexionar y decir en voz alta que las altanerías, en todas las facetas de la vida, las altanerías se pagan muy caras, que las vanidades se queman en las hogueras y que Juanma Moreno debe medir bien sus tiempos, sus formas, para, sin relegar a Ciudadanos, que es su principal socio de gobierno y que lo está haciendo muy bien, salvo la tal señora Rocío Ruiz, salvo esta señora... Es un verso suelto, ¿eh? Es un verso suelto dentro. que debe estar en otro sitio porque está, de alguna manera, maldiciendo, no de maldecir, sino maldiciendo el bien hacer de sus compañeros de Junta. Y Vox no es un partido al que hay que rechazar, no es un partido anticonstitucional, no es un partido que rompa el ordenamiento jurídico, es un partido absolutamente democrático que tendrá algunas expresiones que no nos gusten y como otras sí nos satisfacen, pero que en cualquier caso que repito lo que dije la última semana. Las elecciones andaluzas, que serán dentro de casi 2 años, las va a ganar el Partido Socialista Obrero Español. ¿Se sigue manteniendo en ello, no? Lo sigo manteniendo a pie juntillas porque tiene una implantación clientelar. El Partido Socialista, en todos los pueblos y en todas las capitales de las 8 provincias andaluzas, que es tan generalizada, tan fuerte, puñeta, si es que ha creado una administración paralela y no nos enteramos. Ha creado una administración paralela que sigue comiendo de la Junta de Andalucía actual porque la Junta de Andalucía actual no puede desprenderse de ella. Y eso va a ser su gran nido de votos. Yo le iba a preguntar, Carmelo, y aprovechando porque me abre una pregunta. En el Congreso del Partido Popular, recientemente celebrado en Lepe, ¿habéis establecido alguna estrategia para intentar avanzar más en la provincia, en los núcleos rurales sobre todo? Sí, lógicamente lo que se ha dicho allí en el Congreso del Partido Popular en Lepe es que tenemos que trabajar más. Tenemos que trabajar fuerte, tenemos que trabajar con ahínco y tenemos que trabajar para, como dije yo hace 2 meses aquí, para ser los primeros de la provincia, que desgraciadamente hasta ahora, hasta las últimas elecciones, los primeros de la provincia ha sido el Partido Socialista. Cosa impensable, cosa que no va con la razón de los hechos, sino que nosotros tenemos que trabajar más y así nos hemos comprometido todo el mundo a trabajar, a arrimar el hombro y a estar haciendo lo que el partido a nivel de Andalucía y a nivel nacional nos está pidiendo. ¿Qué destacaría más sobre esta recuperación de Andalucía? ¿Las políticas económicas, tal vez? Yo creo que en Andalucía se está viendo que las cosas se pueden hacer de manera distinta a como lo hacía el Partido Socialista y dar resultados. Está dando resultados económicamente, está dando resultados en el déficit. Nunca en Andalucía habíamos tenido superávit en la ejecución del presupuesto y ahora tenemos superávit por 2 años consecutivos. Hemos tenido superávit. Y creo que si continuamos así, porque nada más que llevamos 2 años, que nadie se lo olvide, el Partido Socialista casi 40 años de gobierno en Andalucía y nosotros nada más que 2 años. Y en 2 años se ha conseguido eso. En 2 años hemos conseguido que los trabajadores autónomos en Andalucía hayan crecido y nos hayamos puesto por encima de los de Cataluña. Por encima de los de Cataluña. Yo creo que eso no es negativo, todo lo contrario, es positivo. Y por primera vez se está viendo que la acción del Gobierno de Andalucía está favoreciendo el empleo. El último dato que nos han dado, más de 28.000 personas que han ido a trabajar, que ya ha dejado el paro y se han puesto a trabajar. Yo creo que debemos continuar en esa senda, truncar esa senda como Vox lo está intentando, y lo está intentando con 2 leyes que son fundamentales para Andalucía y 2 leyes que son fundamentales para los ayuntamientos y los pueblos. Lo que ha hecho Vox,
¿Te refieres a la ley del suelo? La ley del suelo. Nadie lo pensaba. Es que Vox se ha aliado con PSOE y con Adelante Andalucía, o sea, con Podemos, se ha aliado para votar en contra de lo que quiere Partido Popular, lo que ha propuesto Partido Popular y Ciudadanos. Hombre, eso es impensable. Yo creo que Vox se ha equivocado 100%. Ahí fue un calentón. Oye, vota... Los calentones en política... Carmelo, pero en cuanto a aprobar una ley, están convencidos de que esa ley es buena, pero cogieron el calentón con el tema de Marruecos, con la acogida de los MENA por parte de la Junta. Y es cierto pero bueno, que no se puede uno calentar porque es una ley que beneficia pues a la ya mujer. están dando a demostrar que no tienen calidad como para gobernar, ¿no? Exactamente. Si tienen un calentón de ese tipo y se tierra por tierra una ley que puede ser importante y simplemente por una cuestión de rivalidad o de venganza, por no hacer lo que ellos dicen y tiran una ley de esa forma, pues lo que están dando a demostrar que no tiene calado político para poder gobernar nunca, ¿no? En política y sobre todo cuando se está hablando de cosas tan serias como por ejemplo la aprobación de una ley como la ley del suelo, a mí no me vale los calentones, ni me vale los enfados, ni me vale el no sé qué. Tú tienes que ver, ¿esto es bueno para los andaluces, sí o no? Y si es sí, vota sí. Y si es no, vota no. Pero no puede decir, yo creo que es bueno, pero yo voy a votar que no. Sí, pues... Oye, ¿cuál es el interés que estaba anunciando y haciendo en ese momento? El interés personal del partido. No el interés de Andalucía, no el interés de los andaluces. Yo creo que Vox se ha equivocado. Se ha equivocado y debería pedir perdón a los andaluces. Yo estoy de acuerdo en que eso es un error. Ahí no lo voy a discutir, ni voy a defender a Vox. Es un patinazo. Es un error mayúsculo, como fue un error mayúsculo el tratamiento a los MENA. Dejar a los niños menores, arrojados a su suerte en un país extraño y que no les den ninguna oportunidad, o bien se devuelven a sus familias, o bien se les lleva a un centro adecuado donde se pueda volver a reinsertar o tener una carrera o un futuro. Ambos errores de Vox son para mí fortísimos, pero bueno, forman parte de los errores de cualquier organización política. Pero, Carmelo, tú que eres, además lo digo fuera y dentro, destacado dirigente y eficaz dirigente, que es muy distinto. Destacado y además eficaz. Dirigente político con responsabilidad de gobierno. Tú me dirás a mí cómo tú controlas socialmente tu pueblo. Tú, apuesto lo que sea, no recurres a la coerción, ni recurres a la fuerza, ni recurre a la violencia como fórmulas o instrumentos de control social. Estoy seguro de que no. Te voy a decir como tú, desde mi perspectiva, porque yo tengo la maldita manía de leer lo que me echen encima y lo que no me echen me lo busco, a partir de dos ideas. Uno, la tengo aquí expresada para que no se me olvide. Una es el compromiso. Tú haces alusión, llamada a la conciencia de los ciudadanos de tu pueblo, para engrandecer a tu pueblo con la ayuda del gobierno. Compromiso, eso es constructivo, ¿sí, verdad? Pues yo apoyo esa construcción. Y uno primero, que es la persuasión. Tú no persuades a tus convecinos a partir de falsedades, lo persuades a través de buenas palabras y tu palabra va a misa. Y si tu palabra va a misa, la gente confía en ti. Tú le generas confianza a la gente. Y si tú le generas confianza a la gente, estás desarrollando un sentido de la dignidad humana que eso hoy no se paga. No está pagado. Pero sin embargo engrandece a quien lo practica. Es decir, si rehusas la coerción, la sanción, la fuerza, la violencia, y te preocupas de persuadir, no de disuadir, sino de persuadir, de convencer por la razón, puñetas, tú vales como dirigente político y como gestor gobernante. Pero eso no es moneda demasiado visible en tantos partidos y en tantos rectores de pueblos, provincias, etcétera, etcétera. Y si estoy equivocado, los hechos me dan la razón. ¿Tú por qué no has sido nunca líder del Partido Popular en Huelva? Siendo, yo creo que también coincido con Paco, la persona dentro del Partido Popular la más cotizada.
a nivel popular, ¿no? Por distintas razones. Unas veces porque creía que no era el momento oportuno en que yo pudiera liderar el partido, y otras veces por conveniencia global del partido y acuerdos comunes en el partido y demás. Pero bueno, eso ya estamos hablando de otras cosas. Ha pasado el Congreso y hay que esperar cuatro años más, ¿no? Ha pasado el Congreso, todo el mundo, nada más que ha habido una candidatura, se va a hacer las cosas de común acuerdo, etcétera, etcétera, y porque así lo han dicho Madrid y lo ha dicho Sevilla, y ya está, y ahí estamos todos. Porque ahora lo que queda, ahora, a partir de ya terminar el Congreso, ahora lo que queda es trabajar, trabajar y trabajar, y hacer que ese trabajo dé su fruto. ¿Para qué? ¿Cuál es su fruto? El primer partido de la provincia de Huelva. Hay una cosa que a mí me gustaría, sobre todo volviendo al origen del tema, ¿no? Que era el éxito de la gran cantidad de autónomos y luego lo de superávit. Yo siempre digo una cosa, cada vez que hay una crisis nos hunde siempre en los mismos. Sí, eso es así. Siempre que viene el punto alto de la M es gracias a otro partido. Es decir, el Partido Popular siempre da el espacio económico para poder crecer y el Partido Socialista es ere que ere. Sí. Bueno, pues nos metemos precisamente en eso porque siempre llevamos, como bien Paco sabe, 16 años hablando de lo mismo. Hemos hecho, la cantidad de tertulias que hemos hecho. Desde aquellos debates que hicimos en Sevilla con Mercasevilla, que fue el origen de los ERE, bueno, pues 16 años después seguimos hablando de lo mismo. Otro mazazo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a UGT Andalucía, por la comida de 1.600 mujeres en Jaén, que justificó con una factura falsa. Ahora, una sentencia les obliga a devolver el coste de la comilona y otros 683.118 euros más. La Federación Andaluza de UGT está inmersa en numerosos pleitos que mantiene el sindicato con la Junta de Andalucía porque se niega a devolverle los 40 millones de euros que le concedieron los anteriores gobiernos del Partido Socialista y que la central no destinó a los fines a los que estaba en un principio destinada a esa subvención. Bueno, que no lo va a devolver los 40 millones, no hace falta tampoco, ¿no? Que eso han desaparecido ya. Eso está claro que no lo van a devolver. Y por eso digo que la vida, en este mismo grupo de 5 personas en los que estamos, que no nos une nada económico, que no hay ningún interés material, si coincidimos ideológicamente serán de manera puntual, que profesionalmente cada uno tenemos nuestra ascendencia y que familiarmente nuestros problemas. Pero en el caso de UGT es rizar el rizo. Es una organización sindical hermana del Partido Socialista que bebe de la misma ideología que ellos y sobre todo que casa con todo su recorrido. Ellos no se preguntan si voy a llegar. Lo que tienen muy claro es cómo van a llegar. Y el cómo van a llegar, si es por las elecciones bien, y si es por la coerción, por la violencia o por la fuerza, también bien. Hay una expresión, una frase muy antigua que dice que la violencia es una comadrona de una sociedad vieja que va a parir, que está embarazada, que va a parir una sociedad nueva. Es decir, la violencia del PSOE está íncita en ellos desde su nacimiento. El que de Largo Caballero, el que Indalecio Prieto, el que el mismo Pablo Iglesias, fundador, utilizaran el pistolón como medida de persuasión, de disuasión, en el Congreso de entonces, es que indica que ellos van a todas como sea y caiga quien caiga. Eso es violencia, unas veces manifestada con pistolas y otras veces manifestada por el rodillo. Es como si la primavera de Praga del año, no me acuerdo, 80 y pico, los soviéticos mandaron los tanques a Praga para sepultar cualquier intento antisoviético, o la masacre de la plaza de Tiananmen en China, que los chinos mataron a cualquiera que se manifestara allí. Bueno, pues el PSOE hace lo mismo. Si tú te pones en su camino, te aplastan. Ya lo intentaron. Sí. Pues a cualquiera de nosotros
Que nos manifestemos con esa claridad y esa libertad que tú lo hiciste y con esa, casi te diría temeridad, es valentía, pero a veces la valentía es temeraria. Ellos fueron a por ti porque eran la cabeza visible de una tertulia televisiva de un éxito sin precedente en la historia de la televisión en Huelva. Fueron por ti, fueron a aplastarte. No hicieron persuasión, ni hicieron un compromiso de... No, a aplastar a Paco Morán, cargarse su emisora, llevarlo a la ruina, a la miseria, desterrarlo si fuera posible. Pues ese es el PSOE. Y la UGT, si a mí viene Juanma Moreno y va al Congreso de la UGT a decir, oye, que os necesitamos para la recuperación económica de Andalucía, pero que no, hombre. ¿Cómo nos va a necesitar a la UGT para recuperar no económicamente se necesita a UGT para recuperar Andalucía. Ni a UGT, en absoluto. Ni a comisiones obreras. En absoluto. Esos sindicatos están para defender a los trabajadores, claro, no para hacer política como hace de apoyo a la izquierda más radical. Y eso es una mentalidad de complejo que muchos políticos de derecha no pueden despojarse de ellas. Oiga, no le faltaría el respeto a UGT, no le faltaría el respeto a Comisión Obrera, pero no lo engrandezcáis, hombre, no lo engrandezcáis, que os disminuís vosotros. Bueno, pero es una realidad, lo que yo he dicho muchísimas veces y voy a repetir aquí. UGT y Comisiones Obreras no son más que apéndices del partido, de PSOE o antes el Partido Comunista con Comisiones Obreras, ahora apéndices del PSOE y además financiado con dinero público. Lo primero que hizo Pedro Sánchez, nada más llegar al gobierno, es repartir a los distintos sindicatos, lógicamente engrosando UGT y Comisiones Obreras, repartir unos sustanciosos millones de euros. Sustanciosos millones de euros. Por lo tanto, yo soy partidario, fíjate de lo que voy a decir, yo soy partidario de que en la declaración de la renta nosotros pongamos, de la misma manera que ponemos una casilla, quiero que vaya X, el 0,7 o el 0 no sé cuánto, a la Iglesia Católica, o quiero que vaya el 0,7 a otras actividades sociales y demás. Sí. Que ponga UGT, Comisiones Obreras, a ver todos aquellos que ponen UGT y Comisiones Obreras, a ver si le ponen esa crucecita, pero no como se está haciendo hasta ahora, que el Estado, sin que haya ninguna crucecita puesta, le dice, toma Comisiones Obreras, toma UGT y le da sustanciosos millones. Y tanto. Bueno, ¿os apetece hablar del comisario Villarejo? Cospedal, vaya personaje, qué personaje. Cospedal imputada por el caso Kitchen. ¿Alguna información? Ahora le preguntaré a Carmelo que nos dé su visión sobre esa imputación de Cospedal. No, bueno, los tribunales tienen que trabajan como pueden, con los plazos que tengan. Sí me ha sorprendido un poco la coincidencia de las comparecencias sí. con lo otro. Pero, nada es por casualidad. No, nada es por casualidad, nada. Pero lo que no me gusta nada es que lo que se pretenda es alargar un proceso, es decir, con el tema del Congreso, ¿no? Sí, es decir, que han aplazado y ahora resulta que van a alargarlo. ¿Por qué? Vamos a ver, no es por ayudar al Partido Popular ni por ninguna otra razón, sino porque todos los partidos han tenido problemas de distinta índole, y tanto de corrupción como de otros delitos. Y yo lo he dicho también aquí, ¿no? Cuando un partido es potente es donde se acercan precisamente gente, y algunos a lo mejor que se hacen vulnerables a desviarse del camino recto en cuanto al tema de la ética política, ¿no? Todos absolutamente. Y el problema además es que cuando se alargan este tipo de cosas para estar continuamente, porque el Partido Popular o el partido que sea, ¿no? Pero eso es así. Tiene el inconveniente que eso daña la democracia, porque después vienen las generalizaciones de que todos los políticos son unos golfos, y yo muchas veces he tenido grandes discusiones a raíz de esto, porque digo, y aquí también lo he dicho, ¿te recuerdas? Lo hemos dicho muchas veces. Toda generalización acarrea injusticia, Paco, eso es. Y después hay otro fenómeno que le pasa al Partido Popular, ahora mismo está imputados en el matrimonio, ¿no? O sea, está tanto Ignacio López de Hierro como Cospedal,
pero también lo he defendido para todos. Es decir, que de momento una imputación, ¿cuánta gente no son imputados? Vosotros que sois abogados, ¿no? Y después resulta que no hay sentencia de culpabilidad. Pero hay un fenómeno también, y eso lo sufre más el Partido Popular, y es el hecho de que hay dos varas de medir ante cualquier problema que tenga un partido. Es decir, hay una vara de medir que es diferente, siempre mucho más beneficiosa. Aquí en Andalucía, nos nombraron lo del OGT, que sabemos que es una correa de transmisión. De hecho, fulanitos tienen un cargo en los OGT, después pasa al PSOE, desde el PSOE pasa a otro cargo en los OGT, eso lo sabemos. Martín, ¿no se llamaba el de Aljaraque, Javier Martín o algo así? Pepe Martín, ¿no? Pues estaba en la consejería de delegado y después, previamente, no sé qué era de la UGT. Eso es así, ¿no? Pero hay dos varas de medir. Hay una cierta condescendencia con el PSOE y no se nombra. Sin embargo, abrimos las noticias, incluso de las grandes cadenas, y siempre sale, normalmente lo del PP, pero sale de verdad lo del PSOE, no sale. Y entonces parece que el único partido con ese tipo de problemas es el Partido Popular. Pero eso obedece al control mediático, Paco. Es el control mediático. Obedece porque quien manda en esas televisiones ya sabemos quiénes son. Sí, ya. Bueno, y hay una cosa que me gustaría llamar la atención, es que el panfleto público, que uno lo lee y se queda asombrado, sobre todo por lo que dice. Vamos a ver, Mariló Montero dice que si Pablo Casado no opina sobre la imputación de Cospedal, es que tiene mucho que callar. Que esta individua, que es la de los Jerez, que sabía todo lo que había y se cocía aquí en Andalucía. Perdona, Mariló Montero, la periodista. Mariló Montero no, María María Jesús, perdón, María Jesús Montero. Espérate, que es que me da coraje hasta decir nombre. Que esta señora diga que Casado tiene mucho que callar cuando ella es la que venía y conocía todo lo que ha habido con el ERE que eres. Que ahora venga hablando de, otra vez volvemos a la corrupción del Partido Popular, cuando vuelvo a decir el Partido Socialista es el partido del ERE que eres. Bueno, Tiene narices de verdad lo que estamos volviendo. Carmelo Y además, Romero, volvemos a hablar otra vez de las cloacas del Estado, ¿no? que es Otra vez Villareo, ¿no? diputado nacional por el Partido Popular. Tu opinión, Carmelo, sobre el caso. Sí, mira, yo tengo una opinión muy clara y no solamente en este tema, sino en otros temas relacionados con los temas de corrupción. Los escándalos, como yo vi en el día de ayer. Ayer era miércoles, ¿no? Sí, ayer estaba yo en Madrid y fue cuando Cospedal tenía que estar allí en el Congreso, estaba en el Congreso y saltó la noticia de la imputación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el caso Kitchen? ¿Qué es el caso Kitchen? Que tanto se dice en los medios, sobre todo en La Sexta y demás. El caso Kitchen. La gente escucha el caso Kitchen y se creen que es un robo descomunal más grande que el de los ERE. Y se creen que es un robo descomunal más grande que el de los ERE. Pues bien, señores, mira, el caso Kitchen es que, según dicen, Cospedal y el marido contrataron a Villarejo, menudo personaje con los que se mete, contrataron a Villarejo para que espiara o investigara a Bárcenas. Otro elemento, como decía Paco. Otro elemento. Otro quinto elemento. Pero ojo, quiero repetirlo. ¿Qué es el caso Kitchen? El caso Kitchen es que Cospedal y el marido, y hay que ver la presunción de inocencia, previsiblemente, vamos a ponernos en el peor de los casos, previsiblemente contrataron a Villarejo para que investigara que este tejemaneje llevaba a cabo Bárcenas. Punto. Eso está bien, eso está mal, está regular, lo que sea. Y hay quien dice que sí, hay quien dice que no, ella se tiene que defender, etcétera, etcétera. Ya está. Sí. O sea, ¿cuántos millones de euros se le puede imputar a Cospedal y al marido que han robado? Ninguno. ¿Cuántos millones de euros de los ERE se puede imputar que ha robado el PSOE, o mejor dicho, los que están en el juicio del PSOE? ¿Cuánto? Entonces, hay que ver la medida justa de qué se trata cada uno de los casos. Y ese es el caso Kitchen. Claro, que el ciudadano que está en sus líos y en sus problemas diarios,
sus trabajos, su esto, ve caso Kitchen en la televisión, caso Kitchen, caso Kitchen, caso Kitchen, y dirá, otra vez robando esta gente. Otra vez robando esta gente. Perdona. No he terminado todavía mi razonamiento. Otra vez robando esta gente. Ojo, yo no digo que esté bien, ¿eh? O sea, que yo no estoy diciendo que esté bien. Esto es así, es así. Y voy a poner también otro ejemplo. O dos ejemplos, que ya han terminado. Y afortunadamente han terminado bien para los protagonistas de ese ejemplo y mal para todo el ruido mediático del PSOE que se puso en marcha. El ejemplo del presidente de la Comunidad Valenciana, Camp, por los trajes que decían que le habían regalado, que decían que le habían regalado 3 trajes. ¿Os acordáis de todo lo que hubo durante un año y durante 2 y 3? Los trajes de Camp, los trajes de Camp, los trajes de Camp. Que los trajes de Camp que le habían regalado, pues podía valer, vamos a suponer que los trajes sean muy buenos. 1.000 euros llegaba un traje, pues vamos a suponer son 3.000 euros. Lo que nos dieron con los trajes de Camp, que por cierto, después del juicio ha salido absuelto. Pues claro, nada más que Camp, el caso Camp, los trajes de Camp, el caso Camp, pues la gente se cree, hostia, este tío se habrá llevado, con perdón de la palabra, hostia, este tío se habrá llevado unas hartas de dinero y demás. No, señor. Y lo último, y es el último ejemplo que voy a poner, Rita Barberá, que le habían regalado un bolso de 500 euros, de no sé cuántos euros, porque era de no sé qué, de Chanel, de no sé cuánto que pagan. Lo que dieron con esa mujer, hasta el punto de que yo personalmente creo que esa mujer falleció como consecuencia de todo ese acoso y toda esa acoso mediático y acoso personal de gente manifestándose en la puerta de su casa, murió como consecuencia de eso. Es una pena. Y además también salió salió a suelta. Es una pena. ¿Por qué? Porque está el caso Barberá, Rita Barberá, y no se dice de qué se estaba imputándola o diciéndole que había cometido. Sin embargo, como antes había dicho al principio, llevamos el caso de los ERE de miles de millones en Andalucía, robado a los andaluces que más lo estaban necesitando, que era para los obreros, para los que estaban en paro, robado, como si no existiera. Hombre, vamos a poner las cosas en sus justos términos. Y ojo, no digo que esté bien o que esté mal. Se tendrá que vislumbrar, se tendrá que ver, etcétera, etcétera. Pero cada cosa tiene sus justos términos, porque no es lo mismo dar una patada que 50 tiros. No es lo mismo dar una patada que 50 tiros. Ahí voy yo a una cosa que no es que se justifique o no se deje de justificar. Generalmente, el que ejerce el derecho, y sobre todo en el derecho penal, sabemos que la posición de investigado es la mejor posición que tiene una persona. Sí, a ver, ¿por qué? Porque se puede defender. A ver, todo el mundo tiene la conciencia de que cuando a uno le imputan la comisión delictiva y se convierte en un investigado, es ya una cuestión de peso y tal. Verdaderamente preocupa, pero el derecho te da la oportunidad a que puedes mentir, por ejemplo, o puedes no decir la verdad, pues te tienes que defender. Puedes aportar determinados elementos no es necesario porque tiene una presunción de inocencia, pero puedes aportar determinados medios que pueden avalar tu no intervención o comisión delictiva. En fin, tienes una argamasa de derechos y presunciones que te amparan. El testigo, por ejemplo, si a Cospedal se la cita como testigo y no como investigada, Cospedal no se puede defender. Cospedal tiene que decir la verdad, porque si no, comete otro delito. ¿Qué ocurre? Pues que creo que el magistrado de instrucción número 6 central, de instrucción número 6 García Castillo, de Madrid, le ha dado la oportunidad a defenderse. Y creo que es el mejor campo para que Cospedal llegue y diga, yo no he sido, ella y su marido. Que no es
es un insulto el que te investiguen. Insulto es a la inteligencia de los demás, la María, ¿cómo se llama esta? Montero, que venga diciéndole aquí a la gente que tienen que callar la boca y que tiene mucho que callar. Yo creo que por dignidad y por vergüenza, que no la tiene, sería ella la que debería de callar la boca. No decirle a los demás que son los que tienen que callar. Ella debería de hablar lo que supo de los Jerez. Claro, ella es hablar la que, de lo que supo de los Jerez. Es la que debería de hablar de lo que supo de los Jerez. Tanto tiempo en el gobierno de Andalucía. No, hombre. No, vamos a ver. También una de las cosas que creo que también está detrás es el uso de recursos públicos para tratar de sacar información acerca de lo de papeles de Bárcena y de lo que tenía Bárcena. Si fuera verdad. Exactamente. Si fuera verdad. Por supuesto. Ahí es donde estamos. O sea, que eso también es una de las cosas que se está investigando. Pero de todas maneras, aunque llevas toda la razón con el tema, es cierto, los testigos no pueden mentir en absoluto, ni ocultar, ni nada, ¿no? Pero sin embargo hay un fenómeno que es real, la proyección pública que tiene cuando se le imputa, se dice fulanito es imputado, la generalidad es, ya está, eres culpable. Sí, claro. Con lo cual, Cierto, eso es cierto, injusto. cierto. Es injusto. Sí, no. Y estoy de acuerdo contigo. Es el marchamo de que eres culpable. Estoy de acuerdo contigo. Pero solamente para la gente de derecha. Para la gente de izquierda nunca. Bueno, yo he dicho antes lo de la... Dime tú a cuántas veces, a cuántos, y mira que hay gente que metió las manos del Partido Socialista en los Jerez, dime a cuántos han condenado ahora mismo públicamente, y dime a cuántos del Partido Popular. Sí, pero es que con eso lo que yo he dicho antes, quiero decir, de cara a lo que es la opinión pública, estar imputado significa eres culpable. Sí. Pero he dicho antes precisamente que existen dos varas de medir, tanto para el PSOE como para el resto de los partidos, y eso es así. Inmediatamente que es del PSOE, se apacigua todo, se acalla, Y se rebaja, se minimiza. Paco, y Podemos. Bueno, Y Podemos. y Podemos. Podemos. Mira al señor de la cola, luego del moño y lo del flequillo. Dime tú a mí si no hay motivo para condenarlo también y sobre todo con cuestiones de género y todas estas circunstancias. ¿Dónde está la condena de este individuo? Que sí. ¿A cuántos han condenado el Partido Popular sin haber sentado todavía, sin haberse sentado todavía en el banquillo? Lo de Bernat Soria, que tú seguramente lo ibas a sacar, Paco. Lo hemos escuchado en los medios así, con la misma difusión que lo de Cospedal, en absoluto. Porque además no vale que puedan decir es que es menos conocido Bernat Soria. Fue ministro. Nada menos. Quiero decir que es un personaje público, ¿no? Sin embargo, ¿no? Prácticamente como no rebusques en las noticias o un amigo te lo mande, ¿no? Pues resulta que no te enteras. Esta noticia, por ejemplo, que es curioso. Noelia Vera, ¿no? ¿Sabéis quién es Noelia Vera? Es lo que dice Paco. Como no rebusque, no se entera. Bueno, Noelia Vera, que ya tiene chalet como Irene Montero. Tiene también pista de tenis y piscina, aunque solo la votasen 93 personas. La número 2 del Ministerio de Igualdad, que es esta señora, se ha comprado una finca en el pueblo de Fresnadilla de Oliva, a escasos 50 kilómetros de Madrid. Bueno, le votaron 93 personas. Bueno, la número 2 del Ministerio de Igualdad. Sí, pero que es de Podemos. Sí, es de Podemos. O sea que Podemos. parece que hay una... Qué manía con las casas. Unas con manías en gente. Podemos de tener palacete y grandes chalés y esas cosas. Qué manía, Dios. Con piscina y pistas de tenis y esas cosas. Bueno, pues la número 2. Yo creo que eso debe, a los votantes de Podemos, es como si le pegaran una patada en el estómago. A los votantes de Podemos, como si le pegaran una patada en el estómago. Ponlo condicional. Debería. No, mira, yo creo que todavía... Yo lo afirmo porque yo pienso que el votante de Podemos es un votante... Si me permite, mira, yo creo que el votante de Podemos es un votante ideológicamente que lleva, y además una buena intención de votar a una izquierda, esta izquierda radical, y un votante... Pero ellos no esperaban ese votante, no esperaban nunca que sus representantes, que sus líderes, que sus ideólogos, que sus admiradores, ¿no?, de esa ideología pudieran hacer lo que están haciendo. Yo creo que se sentirán defraudados. Yo creo que ni irán a votar.
la próxima vez que diga, oye, votadme a mí, que yo soy de Podemos y yo voy a defender a los más necesitados y demás. Yo creo que no irán ni a votar. La próxima vez que tengamos que pedir un préstamo, una hipoteca o algo, tenemos que ir a la caja de ingenieros. La caja de ingenieros. La caja de ingenieros. Tenemos que ir, ¿eh? Hombre, yo veo a Carmelo nos que vemos con un chalet es un todo hombre muy empático. El ¿eh? chalet. Él se pone mucho No, pero en la mente de determinados individuos, que yo te digo que yo creo que la empatía de Carmelo aquí está equivocada. El chalet. Totalmente, ¿eh? Pero el Porque chalet- intenciones de voto todavía tienen, ¿eh? El chalet, pero el chalet de Pablo Iglesias le ha supuesto una sangría de voto, Sí, sí, pero sí. importantísima. Lo que le importa, mira, Sí, nada, igual. Sí, sí, se ha cambiado hasta el peinado. sí. Bueno, ya conté que había vendido la exclusiva de las fotos. Ya lo conté la Es semana decir, que te es lo viniste. Lenin, Es que y yo creo que ya lo dijo Paco, es la imagen No da un de paso. Lenin. Sí, Lo que pasa es que cobra. con flequillo. Y ahora venderá en pequeños merchones, pues seguramente el Su moño. próximo plan es hacer conferencias. lo venderá como conferencias recuerdo. por los países iberoamericanos. Por los países ahí está. No, usted tiene la vida resuelta. Esto con 4 Eso charlas. ya. Que de Venezuela. Bueno, Bolivia ya no tanto. Pero todavía quedarán algún Pero resquicio no del importa. chavismo En Bolivia también. En Bolivia y en Venezuela seguramente que también dará esas conferencias porque nosotros desde aquí, desde España, estamos subvencionando a Venezuela y seguro que en esa subvención, lo mismo que los 52 millones de la aerolínea. la aerolínea, De la Plus Ultra. pues seguramente algo avión. irá para esas conferencias. Bueno, ya estamos en la recta final. Paco, ¿alguna cosita más que quiera? ¿Algún tema libre que quiera aportar? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos tratado hoy y sencillamente en el caso de Podemos, pues es un partido fallido. Sí. No tiene un fallo de la democracia, que también se puede permitir esos errores y sobre ellos volver a nacer como ave fénix, porque la democracia, la gran virtud que tiene es que es el gobierno del pueblo. El pueblo tiene derecho a equivocarse. Quienes no tienen derecho a equivocarnos son los que están ahí arriba que hemos puesto nosotros. Ha surgido en los últimos casi 10 años partido fallido, el de Rosa Díaz, que duró Fíjate. un cuarto de hora, Ciudadano que tiene... Víctimas A eso de- es a lo que yo iba a Y al comentar. final, esos 3 partidos que he nombrado, bueno, y Podemos que tiene también a la Ese baja. es el comentario que yo iba a hacer a raíz de lo que estaba diciendo Paco, ¿no? Ciudadanos está acabado, prácticamente. Ciudadanos está acabado, tardará unas elecciones o dos, pero Ciudadanos ya está totalmente acabado. Lo mismo que el partido de Rosa Díez, UPyD, desapareció también terminó y demás. Y yo creo que a la vista de cómo va la actuación de Podemos, su actuación política y fuera de la política, como estos escándalos y demás, ¿no? Yo creo que al final Podemos se va a convertir en lo que era antes el Partido Comunista, porque además es un partido comunista radical, son de comunistas radicales. ¿Y qué es lo que era antes el Partido Comunista? Pues el Partido Comunista tenía una representación en España de 1 millón de votos y ese 1 millón de votos podía tener algunas veces 15 diputados, otras veces la mejor 23 diputados y otras veces la peor con Julio Anguita era la mejor. La peor ha sido con este hombre que era de Asturias, que ahora no me acuerdo. Gerardo Iglesias. Gerardo Iglesias, no, era el otro, el último que hemos tenido. Bueno, es igual, que tenía, Llamazares. Cayo Lara, sí. Cayo Lara. que tenía dos diputados. Dos diputados. Y ahora, de Izquierda Unida, es decir, del Partido Comunista, hay nada más que uno, que además es ministro, el ministro de Consumo. Ese fue el que vendió Izquierda Unida. Sí, Podemos. exactamente. Bueno, pues hay uno. Al final, ¿qué va a suceder? Que esto también será un partido fallido, Podemos será un partido fallido y se va a reducir nuevamente en el Partido Comunista. El Partido Comunista que tendrá eso, 10, 5, 15, en función de las circunstancias. Sí, sí, claro. A ver, yo lo he buscado, creo que fue, pero creo que hubo otro. Yo en 2009 escribí un artículo que lo titulé Partidos personalistas. Los partidos tienen que tener algún elemento de cohesión, algo como si fuera un pegamento. Partidos cuando hay un hiperliderazgo, pero que no está sustancialmente fundamentado en una ideología, en un proyecto, puede haber en un momento un proyecto de intereses comunes, y una vez que se alcanza, bueno, pues adiós, muy buena. Tanto el partido de Rosa Díez, alguien que procedía del PSOE. Yo tuve 1 hora de debate y no me gustó, con Rosa Díez, así lo digo de claro, ¿no? No, ¿por qué, Paco? Pues se puede. Fue un debate que tuvimos en Canal Sur
y bueno, yo la veía absolutamente muy centrada en ella misma. Precisamente por eso después escribí ese artículo y yo predije que ese tipo de partidos desaparecen. Lo mismo ha ocurrido con Ciudadanos. Y con Podemos pasa exactamente igual, porque realmente lo que Podemos se nutre del voto de cabreo, que por cierto así titulo el artículo de mañana, del voto de cabreo, ¿no? Y además, en su estructura, lo que en un principio, que ha querido depurar el señor Iglesias, Pablito Iglesias, ¿no? Pablo Iglesias, era un partido batiburrillo. Había gente que procedía del comunismo, anticapitalistas, gente frustrada, gente cabreada, lo que se decía entonces de indignados. Es decir, no había un elemento cohesionador. Lo mismo le pasó a la UCD, que no había un elemento cohesionador, que había socialdemócratas, antiguos falangistas, etcétera, etcétera, ¿no? Esos partidos se sustentan gracias al líder, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento que por cualquier razón hay un problema con el líder, cuesta mucho trabajo que eso siga para adelante. Los partidos que permanecen normalmente y que aguantan muchos años, porque son muchos los partidos que han nacido, han evolucionado, han estado un tiempo y después han desaparecido, o sea, de izquierda y de derecha, de todos lados, ¿no? Los partidos tiene que haber elementos ideológicos y elementos programáticos que los cohesione. Si no, eso se va al traste. Por eso, Podemos ya está bajando, porque su líder está muy desgastado, el que era Pablo Iglesias. Sí. Ni Yone Belarra, ni Irene Montero y tal son capaces de sustituir un liderazgo del índole de Pablo Iglesias con todas las críticas que le podemos hacer, ¿no? Coincido. Así que, por tanto, esos partidos emergentes que salieron, todos han ido al traste porque no se ha fundamentado realmente en lo que antes acabo de mencionar. Y poniendo las luces largas, si eres capaz de adivinar que a Vox le podría pasar igual con Santiago Abascal, que es el líder natural. Aunque recoja, pero tiene un inconveniente, que está haciendo su estrategia, por ejemplo, y que antes Carmelo está hablando un poco de esa oposición, ahora hacer que tire por tierra el suelo y el tema de los menores, que no tiene sentido, porque si ellos defienden tanto a España, si Ceuta y Melilla son España, ahí tienen un problema y tenemos que ser solidarios con esas dos ciudades y con los habitantes de esas dos ciudades que se lo están pasando muy mal con estos problemas de eso, ¿no? Vos, vamos a ver, es normal que al principio un partido no quiera vincularse mucho o estar mucho inserto en lo que son las riendas del poder, porque a lo mejor tendría tan solo unos concejales que pueden ser tenientes de alcalde, o que en una comunidad determinada pues tuviera 1 o 2 consejeros, y no han querido hacerlo porque veían que el estar fuera del poder les ha permitido ir creciendo. Pero una vez que pasa el tiempo, la gente también muchas veces busca el voto útil o el voto de quien cree que va a ganar. Entonces, es verdad que gobernar tiene sus inconvenientes, que gobernar tiene el desgaste para cualquiera, pero tú, a partir de esos cargos, puedes ir demostrando que tú tienes algo que aportar. Si siempre estás en oposición, si quema el gobierno, mucho más quema cuando tú nunca alcanzas el poder. Y eso es un peligro que tiene Vox con esa política de sustraerse, de asumir responsabilidades, porque ya lleva un tiempo, ya está en muchas instituciones y ya debería haber dicho, señores, esto. Otra cosa es si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque que la cuestión está es que como estrategia política ya deberían asumir responsabilidades de poder, pero no quieren hacerlo. Y eso desgasta también mucho. No, las próximas seguramente no van a tener más remedio que asumir alguna consejería en comunidades. Bueno, claro, pues ya veremos. Yo entiendo que volvemos otra vez, vamos caminando a pasos agigantados al bipartidismo. Que es como, que es como se ha gobernado siempre con ecuanimidad España. Lo que pasa que hay... Un día uno, otro día otro. Pero jugábamos siempre a dos bandos. Sí, pero date cuenta que ahora, Enrique, que el Partido Popular sale a las elecciones generales, me refiero, perdiendo el partido 4-0. Es que el Partido Socialista tiene a la derecha y a la izquierda una caterva de partidos que siempre lo van a apoyar. El bloque nacionalista, los independentistas, los vascos. Con una diferencia. Ahora el de Teruel, alguno más que pudiera salir por ahí. Pero piensa... Ya salen con el partido casi ganado. Piensa lo que dice, porque está diciendo que sale con el partido casi ganado porque tiene que pactar. ¿Tú te crees que en una situación no tiene un voto asegurado, como era antiguamente el bipartidismo, iba a pactar con el Frankenstein o no iba a pactar con el Frankenstein? Porque Felipe González estuvo gobernando durante muchos años y, bueno, sí, pactaba con Convergencia y Unión, cuando era un partido con el que se podía gobernar o se podía hablar. Zapatero hizo lo mismo.
y Aznar, que lo necesitó Aznar, en pero una yo legislatura. estoy hablando del Partido Socialista. Para decirte que esta bajada hacia, como tú la has llamado, caterva, se ha producido por el polipartidismo o por la fragmentación del arco parlamentario. Pero si volvemos otra vez al bipartidismo, esta caterva, como tú, como yo también lo llamo, queda totalmente en un segundo plano y entonces jugaríamos otra vez a que un día no me gusta la política que está haciendo esta gente, voto a este, que ahora no. Y el voto de castigo es migrar de un lado a otro. Pero Enrique, esta caterva, los golpistas, los proetarras, los del bloque nacionalista gallego, eso van a tener siempre sus votos. Y su representante no va a cambiar, uno arriba o uno abajo, pero la representación de ellos va a ser la misma. Hasta que llegue un partido con valor nicho de y diga, votantes. se acaba la circunscripción y vamos a hacer claro, la claro, circunscripción ¿dónde hay que nacional firmar? y nos lo cargamos. Claro. Eso fue el lo cambio que de la más- ley electoral. Porque el problema está Claro. no en la ley Don. ni nada de esto, está en lo que es la circunscripción. Sí. Y el darle determinado mayor valor a determinados votos, que Claro. además entre ellos mismos, en la comunidad autónoma de Cataluña, no país catalán, sino en la comunidad autónoma de Cataluña, existe partes en los que el voto de uno vale más que el de otro. Sí. Que es curioso. Que no me gusta Entonces, nada. si Eso. tú coges y dices, única circunscripción, España, toda la lista entera, y la gente vota a esas Yo listas, desacuerdo absolutamente. vota a esas listas, Absolutamente en te- desacuerdo con eso. evidentemente. Pero si lo piensas así, de esa forma, elimina, por ejemplo, partidos perniciosos Pero es que como eso no es es. Junts pel Sí No. o como es, por ejemplo, que es Republicana de Cataluña. Mira, No, vamos, eso no es así, ¿eh? Eso- Claro, ahí hay un déficit- evidentemente, No hay pero- un déficit democrático pero con tú ese planteamiento. vale, ¿eh? pero lo que Un déficit absoluto. Pero eso Sí. es lo que se hace, por Lo ejemplo, que- con Europa. Pero pero yo creo que sin que haya ese déficit democrático se puede hacer de otra manera y además estuvimos a punto de hacerlo. Cuando Mariano Rajoy tenía esa gran mayoría absoluta, que tenía 180 diputados, más de 180 diputados, se preparó un proyecto de ley de reforma de la ley electoral para evitar precisamente el que pudiera gobernar los partidos perdedores, sino que aquel partido que ganase era con la ventaja que fuera, pero fuera el que tuviera la posibilidad de gobernar. De esa manera evitaba el chantaje permanente que cualquier partido, bien Partido Socialista, Partido Popular, le hicieran los partidos nacionalistas, izquierdistas, todos los marginales que hay ahora mismo en el Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Que nosotros se lo planteamos al Partido Socialista y el Partido Socialista dijo que no. Ojo, y hubimos algunos diputados que dijimos, bueno, si dice que no, el razonamiento era que decía que no porque después iban a cambiar la ley electoral. Bueno, vamos a aprobarla y cuando ellos ganen, pues que cambie la ley electoral. Es que en aquel momento, cada vez que aprobábamos una ley, el discurso que daba el Partido Socialista es, cuando nosotros ganemos, vamos a derogar esa ley, incluso hasta la reforma laboral. Cuando nosotros ganemos, vamos a derogar esta ley. Así, una y otra. Bueno, pues esa es una más. Yo decía, esa es una más que van a derogar, pero vamos a aprobarla. Bueno, no hubo posibilidad y no se aprobó. Hay una cosa que a mí me gustaría hacerte una reflexión. Verá, yo estoy de acuerdo contigo que lo que he dicho puede tener un déficit democrático, es cierto. Pero también tiene un déficit democrático lo que tenemos ahora. ¿Por qué se rompe el principio de igualdad? ¿Por qué tú, que tú eres un tipo que te sientes muy andaluz, tu voto vale menos Claro, que, por si ejemplo, eso es una un defensa. tío de Lérida? ¿Por qué? Que eso Es que yo creo que es tan déficit. Mi partido defendíamos precisamente eso, que era absolutamente injusto porque el Partido Andalucista sacaba mucho más votos Claro. y cada Y voto porque nuestro valía menos. valía muchísimo menos que el voto El de los arriba otros. está Por eso hay que cambiar la ley electoral. Es que es muy difícil dar esa igualdad. Efectivamente, pero los representantes que tiene que... Vamos a ver, cuando se inicia la transición democrática, se hace una ley, porque claro, efectivamente en ese momento hay una inflación absoluta de partidos políticos de toda índole, ¿eh? De izquierda, de derecha, del centro, no sé qué, o sea, hay demasiado. Entonces se hace una ley para evitar la excesiva fragmentación,
para hacer el país mucho más gobernable, indudablemente. Pero la ley, al final, resulta que está hecha de tal modo que favorece también la sobrerepresentación. Un partido, recomiendo un libro de hace ya muchos años, de José María Colomer, sobre la manipulación política, ¿no? A lo mejor con un 40% a lo mejor de los votos resulta que tiene una mayoría absolutísima dentro del Congreso. El primer planteamiento que hay que hacer de cómo debe hacerse una ley, antes incluso de entrar en el tema de números, que por supuesto yo estoy en contra de que el voto de aquí valga menos que el voto de otros lugares, es que refleje, sin que haya una excesiva fragmentación, refleje realmente las distintas sensibilidades políticas que hay en una sociedad. Eso es lo que tiene que haber en eso. Y no porque sea más minoritario, si hay un grupo que no es mayoritario, es decir, no de los partidos más fuertes, pero sí representa a un sector de la población que por lo menos tenga capacidad, tenga voz dentro del Congreso. Eso es lo primero que hay que hacer. Por eso digo que decir, venga, vamos a hacer eso y quitamos de medio a todo el mundo, eso es muy gadoso. Pero el sistema ¿Que uno u otro... ¿Os gustan los toros o no? Carmelo nos va a invitar a los toros, que hay toros en la plaza de Palos de la Frontera, ¿no, Carmelo? Sí, que ¿Estamos invitados o no? Quedáis invitados todos ustedes y todos nuestros si no, mi amigo Jorge Buenrola, radio oyentes y sí, todos nuestros telespectadores. El sábado el día 5, hay una corrida de novillos. Hay una novillada que lo hace la Fundación Toro de Lidia. Y viene 3 novilleros que van a actuar en un concurso de Andalucía para buscar al ganador de ese novillero, que están buscando nuevas figuras del toreo, ¿no? Ese ganador de este concurso en Andalucía, que se va a hacer en distintas provincias, en la provincia de Huelva se hace en Palos, por algo será, ese irá luego a jugar o a torear para el concurso a nivel nacional y sacarán, bueno, pues esos novilleros que van a ser matadores de toros de gran éxito, pues cuando haga su La debut. plaza de toros es multifuncional, ¿eh? La plaza de toros de Palos de la Frontera, ¿no? Así es, lo hemos hecho para todo, damos Yo tengo ganas de conciertos. concierto. Eso es lo que yo tengo ganas de ver ya, un concierto con la Damos plaza de toros conciertos, llena. damos toros, lo una pueden mezquita, utilizar, una mezquita. la pueden utilizar para bodas, que se ha utilizado para bodas. Una confesión religiosa como son los musulmanes, la utilizaron para hacer su rezo en el Ramadán. La Iglesia Católica también la está utilizando, es decir, todo el mundo, hasta cante flamenco también se ha utilizado. Y ahora, el día 18 de julio, se va a utilizar para el kickboxing también. Me gusta. Deporte. Así que, muy bonito. para todo. ¿Qué tasa de paro tenía allí, Carmelo, en Palos? ¿Qué tasa de paro hay allí en el pueblo? En paro en este momento hay muy poquita tasa de paro. A partir de este momento empezará a subir la tasa de paro. ¿Por qué? Porque terminará ya, está a punto de terminar la campaña de recogida de la fresa, un poquito más adelante la de los arándanos, y entonces pues ya vendrá todas esas personas que están trabajando ahora mismo en la recogida de la fresa y demás, engrosará las listas del paro. Pero ojo, que engrosará también las listas del paro esas 12.000 personas que vienen de fuera, más las otras tantas que también vienen de fuera, que no son de Marruecos, otras tantas que también vienen de fuera. Engrosarán las listas del paro. Por lo tanto, por eso será luego la provincia que más tasa de paro tiene. Claro, normal. Bueno, por lo dicho, Paco, gracias por venir. ¿Alguna cosa más, Paco, que quiera apuntar? No, encantado de... El jueves más, ¿no? Y Enrique, ¿alguna cosita más que quiera apuntar? Nada más. Muy bien, por lo Encantado, dicho. como siempre. El jueves os espero por aquí, ¿de acuerdo? Bueno, Yo solamente quiero decir una cosa, que apaguemos la luz, porque la luz se ha puesto por las nubes, Pues anda, por los las focos tenemos nubes. aquí. Y eso Madre que los amigos de aquí, nuestro amigo, decían que iban Los a amigos venir de- a bajar la luz al máximo. ¿A ver a qué amigo te refieres? A los que dijeron que iba a bajar la luz al máximo, ¿no? A los que dijeron que iba a bajar la luz al máximo. Bueno, pues que ya ni existe. de hace un año acá ha subido la luz el 44%. Pero vamos, si planchamos El los varones, 44%. es más barato, ¿eh? Ah, bueno, hay que verlo, Claro, pero o sea, oye, ¿sabéis Carmen una Calvo, cosa? Si hay que ver. planchamos nosotros los varones, la blue es más barata, ¿Sabéis ¿eh? una ¿Cómo cosa? se- cómo? La guerra de la galaxia que chunguere. Bueno, Lo que dijo ayer Carmen, que me estoy acordando, es que increíble. Cómo se... es una forma bueno, de desviar el sí, tema. sí, bueno, por lo dicho, gracias a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica,
Recuerden que los programas los tenemos siempre en directo en la radio, en nuestras redes sociales, jueves 8 de la tarde, y luego los compañeros de Canal Luz Televisión, que lo emiten los viernes a las 10 de la noche, y también durante el fin de semana dan diferentes redifusiones. Lo dicho, gracias, el jueves más.